¿Qué hubiera pasado si Naruto hubiese sido criado por Deidara? Capítulo 8. Residencia del clan Inuzuka. Un poderoso torbellino de tierra y aire se amontonaba sobre el patio de entrenamiento del clan Inuzuka, levantando un polvaderal que podía ser visto desde muy lejos, haciendo que este llamara la atención de varios miembros del clan Inuzuka y fueran a ver qué estaba pasando en la residencia del clan, que se habían apersonado para comprobar quién era el causante de tal torbellino en medio del patio de entrenamiento del líder del clan. Su sorpresa fue mayor cuando vieron salir disparados del torbellino al hijo menor de su líder junto con un niño rubio de la misma edad, que terminaron estrellándose en el suelo agotados a medida que el torbellino iba perdiendo velocidad y fuerza atractora, dejando ver la silueta de un adolescente de pelo largo y blanco muy revoltoso junto con un lobo de pelaje gris que imponía ante su simple presencia. Muchos Inuzuka no conocían a este muchacho, sin embargo los mayores eran conscientes de la historia de este chico. Durante el ataque del Kyuubi, varias familias shinobi fueron las más afectadas, entre ellas estaban la familia de este chico, quien había sido una de las víctimas del terrible ataque que devastó Konoha. El niño de solo 4 años no venía de ningún clan, era un simple hijo de civiles que lograron ser shinobis por su propio esfuerzo, pero durante el ataque del Kyuubi fueron asesinados por uno de sus ataques, dejando solo al niño entre las ruinas de lo que alguna vez fue su casa. Aún no se sabe cómo siquiera sobrevivió a eso, y más aún el hecho de que el niño llegó a las entrañas del bosque que se encontraba a las afueras de Konoha, pero el niño sobrevivió varios años allí, siendo adoptado por una manada de lobos que lo trató como si fuera uno más de las manada, hasta que ese niño fue encontrado por Tsume y Ana, que habían recibido varios avisos de que parecía haber un niño que robaba los alimentos que el clan Inuzuka compraba y que varios de sus compañeros caninos habían sido resultado heridos en sus robos. Al principio pensaron que sería algún niño, siguieron el rastro que había dejado el ladrón, descubrieron a un niño asalvajado de 7 años, fiero y violento junto con una manada de lobos. Afortunadamente para ambos grupos, la intervención de Kuromaru, el compañero canino de Tsume, y su capacidad para comunicarse con la manada de lobos y más en concreto con el líder de la manada, evitó que ambos grupos se enfrentaran. Ambos grupos llegaron a un acuerdo, ambos sabían que el niño no pertenecía a los lobos por más que estos lo hayan aceptado en su manada, por lo que el niño tendría que regresar con los humanos tarde o temprano. Por suerte del niño habían sido los Inuzuka los que habían entrado en contacto con la manada y no cualquier otro clan, por lo que la comunicación fue la forma en la que arreglaron las cosas, acordando que el niño por lo menos debía saber vivir en el mundo humano, y si así lo decidía quedarse allí para siempre, pero tampoco lo enviaron solo. Un pequeño lobo lo acompañaría, por lo que Kuromaru les dijo que era el hermano del niño. Ambos grupos accedieron y se separaron. El niño estuvo unos meses en el clan Inuzuka bajo el cuidado de la familia principal. El niño aprendía rápido y aunque nunca logró hablar el idioma humano o nunca quiso, parecía entenderlo rápidamente. En los entrenamientos el niño y su compañero resaltaban por ser sumamente agresivos en sus peleas, jamás se contuvieron contra un oponente, peleaban como si estuvieran en la naturaleza donde solo los más fuertes logran sobrevivir para volver a disfrutar la vida. Como dijeron los más ancianos del clan, tal vez así fue como se originó su propio clan. Era algo magnífico de ver, sus técnicas eran tan poco refinadas, pero tan parecidas a como sus técnicas se hacían que no tenían palabras para describir cuán maravilloso era poder ver lo que pudo ser el antiguo origen del clan, hasta que llegó el momento en el que vieron cómo el niño empezó a usar chakra en cada uno de sus ataques. Esto fue una señal de que el niño podía tener talento, pero no podían aprovecharse de un niño aunque tengan talento, por lo que el clan mandó a hacer una investigación para encontrar a la información de sus padres, pero ninguna de las familias quería hacerse cargo de un salvaje. Siendo así, el clan Inuzuka decidió adoptar al niño, dándole un nombre a él y a su compañero canino, llamándolo a él Gure y a su compañero Lupical. Sin embargo, el niño apenas recibió su nombre se fue otra vez al bosque. Claro, como no podía ser, fue seguido para ver el por qué se había marchado, pero se dieron cuenta que aunque el niño ahora tenga un nombre y un apellido, su familia jamás estará con ellos. Pero aún así, siempre que era llamado por Tsume o Ana, este aparecería. Por lo general lo llamaban para comprobar cómo está y ver si necesitaba algo. Pero un día fue diferente. Tsume le llamó para entrenar a un par de niños. Como dijo ella al principio, se iba a negar, pero Tsume le prometió que sería muy interesante y que podría ver a alguien que hace mucho tiempo no veía. Resignado
asombrado ante las palabras de Tsume, Gure asintió a la mujer y dio a entender que allí estaría a la hora acordada. Así fue como Gure, aceptando la demanda de la líder de los Inuzuka, decidió estar a la hora indicada en el recinto junto con su compañero Lupical. Ambos dejaron el bosque apenas sintieron que la hora se aproximaba. Gure conocía el lugar como si fuera su propio bosque, pero tantos años fuera de la aldea sí le sorprendieron, aunque no estuvo nunca fuera, por así decirlo. Las cosas habían cambiado durante los años en los que no estuvo en la aldea, e incluso la zona donde se encontraban él y Lupical era muy diferente. Ambos podían, como el tiempo hace que todo cambie demasiado cuando estás apartado de todos. Con un suspiro y estirando, ambos se dirigieron a su ritmo al complejo principal de los Inuzuka. Una vez llegaron allí decidieron entrar directamente por el patio de entrenamiento. No es que no supiera tocar una puerta o llamar la atención de alguien, es solo que le daba mucha pereza perder el tiempo en cosa como esa, sabiendo que puede entrar más fácilmente saltando una que otra pared sin muchas complicaciones. Tanto Gure como Lupical habían llegado al lugar donde Tsume les debería de estar esperando, y efectivamente era así. Tsume se encontraba esperando sentada en la entrada principal que conecta el patio de entrenamiento con el recinto principal. Guren, veo que no pierdes tus viejas costumbres, dijo Tsume, mientras se levantaba y levantaba la mano para saludar al peliblanco, que imitó la acción sin mucha gracia. Los dos cachorros se han hecho mucho más grandes, dijo una poderosa y profunda voz justo detrás de ellos, que los hizo darse la vuelta violentamente por la sorpresa. Era Kuromaru, el compañero canino de Tsume, quien había aparecido detrás de ellos mientras con su único ojo los veía muy detenidamente. Tras el cristalino reflejo de su ojo se podía ver una especie de alivio al ver que ambos habían crecido sanos y fuertes. Jajaja, ¿aún no podéis sentir la presencia de Kuromaru? Creo que todavía os falta mucho para poder ser grandes alfas para vuestra manada, dijo Tsume, divertida por la reacción de los dos plateados ante la aparición repentina de Kuromaru. Lupical, quien no parecía estar a gusto con las palabras de la castaña, empezó a ladrar hacia Tsume con insistencia, que al notar esto dirigió su mirada a Kuromaru para que le tradujera qué es lo que quería decir Lupical. Dice que nos dejemos de dar vueltas y les digamos para que les hemos pedido que vinieran aquí, dijo Kuromaru volviendo a su tono serio. Esperaba poder sacarte unas palabras antes de mostrarte el por qué te traje aquí, dijo Tsume, mientras se rascaba la cabeza de manera pesada antes de levantarse y pedirle a Kuromaru que le explique la situación al dúo. Gure, queremos que entren esa par de cachorros. Tsume cree que podrían tener lo necesario para sobresalir, además que no hace falta que te contengas con ellos. ¿Por qué? Fue la respuesta de Gure con una voz cavernosa y casi imperceptible para muchas personas, pero quienes se encontraban con él no eran personas comunes, eran Inuzukas, quienes destacaban por tener los mejores sentidos, al menos de olfato y oído, de toda la aldea. Escuchar la voz del joven plateado después de tantos años dibujó una sonrisa en el rostro de la mujer, que tomaba como una victoria obligar al joven peliblanco a hablar. Prometí que les enseñaría el mejor taijutsu que nuestro clan pueda ofrecer y solo se me vino uno a la mente, el tuyo. Puede que no tengas la mejor de las coordinaciones ni un estilo propio, pero tu informalidad y aleatoriedad en las peleas convierten tu taijutsu en un gran peligro, y bueno, técnicamente eres parte del clan Inuzuka, aunque ni siquiera estés presente, dijo Tsume, mientras se recostaba en uno de los pilares de madera del patio. Guren, ante esto, tenía una mirada confundida hacia la castaña. Nunca lo había llamado para que le ayudara a entrenar a un par de cachorros. Siendo sincero con él mismo, tenía interés en lo que estaba diciendo la castaña, pero se preguntaba si esos cachorros podrían siquiera seguirle el ritmo en una batalla. Hasta ahora solo hay dos personas que podrían seguirle el ritmo en batalla, y una de ellas le estaba pidiendo que le enseñe a un par de cachorros. Y así el peliblanco estuvo dando vueltas por unos minutos hasta que al final, decidido, se detuvo abruptamente y se sentó en el suelo para dar un asentimiento firme junto con su compañero Lupical. Tsume se sorprendió gratamente por la aceptación del peliblanco y, despegándose del pilar de madera en el que estaba apoyada, sonrió al peliblanco, que yacía sentado en medio del patio de entrenamiento esperando a que le traigan a los cachorros. No te pongas muy cómodo, te aseguro que estos cachorros no son como los debiluchos con los que te tenías que enfrentar cuando eras un niño, dijo Tsume, mientras se alejaba del patio junto con Kuromaru hacia la puerta principal que conectaba con el edificio principal para ir a buscar a los cachorros, los cuales eran sus oponentes. Gure y Lupical se encontraban en medio del viejo pero conocido patio de entrenamiento del clan Inuzuka. Aunque fueran por unos meses, ellos aún recordaban el olor del patio y su tierra abrasada y forjada por los entrenamientos.
y combates que se habían llevado sobre ella eran un recuerdo invisible, pero que resonaba fuertemente en el corazón salvaje del dúo como el lugar donde pudieron usar toda su fuerza, sin contenerse por primera vez en sus vidas. Para ellos la sensación de un combate y experimentar la fatiga de los músculos y el corazón combinadas con la respiración áspera de un combate eran melodías que reconfortaba a los amantes de las peleas como ellos. Ambos estaban concentrados en los viejos recuerdos del pasado hasta que el ruido de unas pisadas y después una puerta deslizándose para dar paso a un pequeño grupo de personas lo sacó de su nostálgico recuerdo. Cuando se dispuso a ver quiénes eran los que había traído Tsume, sus ojos afilados reconocieron a uno de los cachorros que habían venido a su encuentro, el niño de pelo castaño y desordenado que conoció en los meses en los que estaba viviendo con los Inuzuka, aunque en ese entonces no era más que un cachorro indefenso de 3 años, ahora era un niño con la misma mirada desafiante que su madre y junto a él se hallaba un completo desconocido que ni siquiera tenía el olor característico de los Inuzuka, sino que desprendía un fuerte olor a arcilla y a tierra quemada. Un niño rubio de la misma edad que el castaño era uno de las dos personas que se enfrentarán a él. Gure les dio una mirada profunda con sus penetrantes ojos, cosa que los cachorros notaron y se pusieron nerviosos por el acto. ¿Qué es lo que está pensando esa mujer para atraer a estos cachorros? ¿Acaso cree que van a ser siquiera capaces de seguirme el ritmo apenas comencemos a pelear? Fueron los pensamientos de Gure, que mantenía su mirada firme en el castaño y rubio delante de él. Os dije que tenía a la persona indicada para enseñaros, este es Gure, aunque es muy joven no lo subestimes, ya a los 7 años le daba palizas a la generación de tu hermana mayor, incluso casi dejó a uno medio muerto, dijo Tsume, mientras le daba una mirada a su hijo menor con seriedad. El dúo de niños tragaron saliva antes las palabras de Tsume, si bien habían recurrido a ella para que Naruto pudiera aprender un taijutsu mucho mejor que el de la academia, no esperaban que los enviaran a un maestro tan peligroso. Tsume-sama, Gure-san va a ser quien me enseñe taijutsu. Preguntó Naruto. Tsume, que había escuchado a Naruto, volteó hacia él y con una carcajada negó con la cabeza, no, por el momento va a ser vuestro oponente, tienes que mostrarme si tenéis lo suficiente para convencerlo de entrenar a unos cachorros inútiles como vosotros, dijo Tsume, cogiendo a ambos por la camisa y tirándolos en medio del patio donde se encontraba el peliblanco sentado. Mostrarnos lo que tienes, cachorros, y recordad que si falláis esto Tsume y yo os vamos a dar una paliza que no olvidaréis, dijo Kuromaru con su autoritaria y profunda voz que hacía eco en el patio. Ambos, que habían sido tirados al patio, se levantaron lo más rápido que pudieron y se pusieron en posición de ataque enfrente del peliblanco, que aún se mantenía sentado en el suelo observándose fijamente. Kiba, vamos a tener que ir con todo, será mejor que no pienses que vas a poder con él tú solo. Yo nunca estoy solo, dijo Kiba, mientras que Akamaru salió de la chaqueta del castaño y se puso al lado de su compañero listos para atacar. Gure, que no había apartado la mirada, debía admitir que para ser cachorros, tenían muchos valor en querer enfrentarse a él sin dudar, podía ver la determinación en los ojos de ambos niños, que esperaban a que él hiciera el primer movimiento. Tal vez era eso a lo que se refiere Tsume con que estos chicos tenían potencial, estos cachorros no tienen miedo al peligro o son tan idiotas que no saben reconocerlo. Con una mirada firme y concentrada, Gure y Lupical se levantaron del suelo y dejaron salir todo su poder en una increíble ola de chakra que ambos niños pudieron sentir y los hizo retroceder inconscientemente, pero se mantuvieron firmes por su propia determinación a hacer frente a este combate. Antes de que siquiera pudieran notarlo, Gure y Lupical habían desaparecido de su vista y lo único que quedaba en el lugar donde estaban eran tierra removida y una ligera brisa. La rapidez con la que se movía no era como la que había visto Naruto con Kiba, podía decir con total seguridad que si cometía un error podría ser su fin. Tratando de ponerse en mejor posición para intentar percibir el movimiento de su oponente, fue atrapado en un feroz ataque por una silueta de color gris. Podría decir que no era el lobo, sino Gure quien le había dado el golpe, pero aún así el golpe se sentía como si el puño de su enemigo hubiera atravesado su propia carne. Volteando a ver a Kiba, pudo notar que él y Akamaru tampoco estaban en la mejor de las situaciones. A pesar de ser el más rápido de los dos, era el que estaba recibiendo una lluvia de golpes de una de las manchas grises que no paraban de golpearlos ininterrumpidamente. Aún no podía entender que tenía que ver ser humillado por un oponente mucho mayor en fuerza y velocidad para poder mejorar en su taijutsu. Era
era consciente que él no podría hacer nada contra el peliblanco que lo atacaba y el único que podría siquiera alcanzar a golpearlo era el castaño que se encontraba junto con Akamaru en la misma situación que él. Si tan solo pudiera darle una oportunidad para contraatacar podrían voltear la situación a su favor, debía darlo todo. Él no era un experto en taijutsu, ni siquiera podía llegar a considerarse un novato en taijutsu, pero había algo en lo que se especializaba y no habría nadie en esta aldea que podría igualarlo. Naruto agarró varias de sus bombas explosivas de menor tamaño y las lanzó alrededor suyo creando una nube de polvo que impedía la visibilidad. Sin embargo, esto no era ningún problema para Gure o Lupical, que tenían un sentido del olfato superior, por lo que simplemente decidieron cargar directamente hacia el rubio que estaba escondido en medio de la nube de humo, pero cuando estaban a centímetros de lo que pensaron que era el rubio por su olor, se dieron cuenta que era solo su chaqueta lo que se encontraba allí. Sin rastro alguno del rubio por alguna parte visible, concentraron sus sentidos y en ese momento, pudieron sentir como sobre ellos se encontraba el rubio, dispuesto a dar un golpe preciso en la cabeza del peliblanco, pero este fue mucho más rápido y agarró la pierna del rubio y lo envió muy lejos con un golpe en el pecho. Sin embargo, el tiempo que perdieron por el rubio fue aprovechado por Kiba y Akamaru, que lograron recuperarse y atacar al grupo de peliblancos que se concentraban en el rubio. Usando la técnica del colmillo doble, convirtieron sus cuerpos en un furioso tornado que se dirigía hacia los peliblancos con una fuerza desmedida, pero fue Lupical quien sin necesidad de un compañero empezó a dar vueltas en el aire y convirtió su cuerpo en un tornado aún más poderoso que el de Kiba y Akamaru, mandándolo a volar al otro extremo del patio de pruebas. Mientras tanto, Gure observaba cómo Lupical había acabado con la dupla Inuzuka sin mucho esfuerzo, mientras una sonrisa satisfactoria se dibujaba en su rostro y agachaba su cabeza para esquivar el puñetazo que Naruto trataba de propinarle por la espalda, pero una vez más sus sentidos y experiencia en el combate eran superiores y agarrando el brazo de Naruto utilizó la fuerza de su ataque para estrellarlo en el suelo para después levantarlo y enviarlo de una patada hacia el castaño que se estaba levantando con mucha dificultad. Gure y Lupical volvían a encontrarse en medio del patio de pruebas y los dos niños volvían a estar tumbados en el suelo, pero esto aún continuaban levantándose a pesar de que sus cuerpos no parecían querer seguir el combate, así que, para mostrarles respeto y comprobar si en verdad tenían el valor que estaban mostrando, decidió que ellos serían los que experimentaran una de sus técnicas más impresionantes. Ante la atenta mirada de sus oponentes, Gure y Lupical se transformaron en un enorme lobo de dos cabezas y empezaron a girar tan rápido que crearon un torbellino que arrastraba todo a su paso, incluyendo a los chicos que a pesar de la resistencia estaban siendo tragados por el torbellino mientras dejaban marcas de su resistencia en el suelo. Ambos se vieron por unos minutos y sin decir palabra alguna ambos se decidieron a atacar el torbellino que violentamente se acercaba a ellos. Sin miedo y decididos se abalanzaron hacia el torbellino usando sus mejores técnicas en un solo ataque, formando un pequeño pero visible y poderoso tornado que absorbía las bombas de Naruto que explotaban y se fusionan con el ataque de Kiba en un torbellino de fuego que se acercó violentamente al gran torbellino de los peliblancos que se acercaba a ellos y los consumió apenas estuvo en contacto con ellos, haciendo que el último ataque del dúo sea un inútil intento que terminó con ellos siendo expulsados por el poderoso torbellino que se hacía cada vez menos violento y dejaba ver las siluetas del dúo de peliblancos a través del decreciente torbellino hasta que Kiba y Naruto, aún en el suelo, pudieron observar cómo los plateados ya se habían declarados victoriosos en ese momento. Pero el peliblanco parecía estar satisfecho con la pelea y se acercó al dúo para ofrecerles su mano para que se levanten, demostrándoles que los reconocía como oponentes y futuros estudiantes. Fin del capítulo. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.